Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Profesor Santiago, gracias por acompañarnos y asimismo a los asistentes. El día de hoy, gracias al proyecto Reto a la U en su tercera versión de la Secretaría Distrital de Educación y de la Universidad Nacional de Colombia, tenemos la presentación o la conferencia Mitos y Realidades en nuestra visión del universo. Hoy nos acompaña el profesor Santiago Vargas. Él es docente del Observatorio Astronómico Nacional de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Y antes de darle paso, profesor, unas recomendaciones. Inicialmente van a tener en su chat un formulario de asistencia. Por favor, agradecemos lo diligencien y asimismo, al final, antes de acabar la conferencia, van a tener otro formulario de habilidades adquiridas. Este es importante para nosotros que lo completen, teniendo en cuenta que es una retroalimentación de su parte hacia nosotros respecto a las conferencias que se hace y particularmente de esta. Entonces, profesor Santiago, le doy la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Listo, muy bien, muchas gracias, Diego. Un gusto estar acá con ustedes. Les pongo la cámara para que me conozcan los que no me conocen. Y bueno, vamos a entrar en materia porque la sesión que tenemos hoy es un viaje histórico, un recorrido fascinante por nuestra visión del universo. Cómo los seres humanos nos hemos enfrentado a entender un poco aspectos del universo relacionados con la forma del planeta Tierra, la vida de las estrellas, ideas en torno a la cosmología. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Estoy pendiente del chat. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir por ahí sin ningún problema. Yo estoy atento a los comentarios. Perfecto. Entonces comencemos hablando un poco de qué es la realidad. Fíjense que es una pregunta un tanto filosófica. ¿Qué es la realidad? Y fíjense que rápidamente se puede uno dar cuenta que la realidad ha estado muy enmarcada en un contexto histórico, en una sociedad en la cual nos desenvolvemos. Y por eso si nos remitimos al pasado, la realidad en la antigüedad era muy diferente a la realidad actual. Y cuando digo realidad me refiero a nuestra visión y nuestro entendimiento de la realidad. Por ejemplo, la Tierra es plana. Esa fue una idea que tuvimos durante muchos años, miles de años. Pensábamos que el planeta Tierra era plano, pues justamente porque cuando uno está caminando sobre el planeta, pues no percibe esa curvatura. Y perfectamente podemos observar con nuestros sentidos que el planeta es plano. Claro, es plano en una escala muy pequeña, pero si nosotros lo miramos desde fuera, pues ya sabemos que el planeta es esférico, o casi perfectamente esférico. Pero fíjense la realidad de ese momento. Hace miles de años, nuestros antepasados tenían conceptos de la realidad y de hecho asociaban historias, mitología a esa realidad. Por ejemplo, acá, una representación que tuvo mucho auge del planeta Tierra estando soportado por unos elefantes y esos elefantes en el caparazón de una tortuga. Y todo esto pues flotando en el universo. Hoy parece chiste, parece algo pues como una caricatura, pero esto era la realidad en ese momento. Era lo que nosotros pensábamos de la conformación de nuestro planeta en todo el universo. También teníamos otro concepto durante muchos años, miles de años, que sobrevivió y era pensar que los objetos más pesados caían más rápido que los más livianos. Esto se lo vemos en parte a Aristóteles, un gran pensador de la antigüedad, siglo IV antes de Cristo, y Aristóteles planteó esa idea. Los objetos más pesados caen más rápido que los más livianos. Y bueno, fue una idea que perduró en el tiempo casi 2000 años, hasta que ahorita vamos a ver en esta diapositiva quién fue el personaje que nos cambió ese concepto, y no fue otro que Galileo Galilei. Siglos después, fíjense que esto ya es el siglo XVII. Así que durante siglos, 2000 años casi, pensamos que Aristóteles tenía razón y probablemente nadie se puso a la tarea de confirmarlo, o simplemente como era Aristóteles el gran pensador, pues nadie se atrevió a debatir lo que él decía. Pero Galileo Galilei era una persona que le gustaba mucho experimentar y él entonces experimenta con objetos más pesados, menos pesados. Hay una famosa historia que dice que Galileo se subió a la torre de Pisa en Italia, la torre inclinada, y desde arriba lanza objetos para
confirmarle a toda la audiencia que está ahí en la plaza principal, pues que los objetos caen al mismo tiempo, independiente de su peso. Entonces aquí se lanza una manzana, bueno, una bola de estas de hierro y caen al mismo tiempo. De hecho, hoy en mi clase, y bueno, saludo aquí a los estudiantes de mi curso de taller de matemáticas y ciencias, que veo algunos conectados. Hoy les mostré un video que me gustaría que todos los que están aquí vieran. Y mientras un entorno diferente al nuestro, si nos quitan el aire no podemos vivir. Y por eso entonces es que parece un poco raro, ¿no? Que las plumas y la bola de bolos caigan al mismo tiempo, pero realmente debe ser así por la manera como se entiende la gravedad, la forma como la Tierra atrae a los objetos. Hoy entonces pues también tenemos instrumentos de medida como estas básculas que lo que miden es justamente eso, con qué fuerza la Tierra nos atrae. Si esta báscula nos la llevamos para la Luna, pues entonces marcará algo diferente, porque la Luna es otro objeto con otra masa y con otra atracción. Eso quiere decir que la Luna nos atrae mucho menos que en la Tierra, una quinta parte, una sexta parte casi. Nos atrae la Luna comparada con la Tierra. Así que si uno quisiera hacer una dieta así express, súper rápida, pues para bajar de peso, se puede ir a la Luna y instantáneamente bajaría de peso como tal, porque el peso es esa medida de la fuerza con que nos atrae la Tierra o la Luna. Otra cosa es la masa, ¿no? La masa, esa sí es la misma. Bueno, en definitiva, si tenemos objetos de poca masa, mediana masa y gran masa, lo que sucede realmente es que la Tierra trae un poquito menos al que tiene menos masa, un poquito más al que tiene más masa y un poquito más, bueno, de hecho mucho más al que tiene más masa. Claro, y según esto uno diría, bueno, entonces cae más rápido el de 5 masas, ¿cierto? Porque la Tierra lo atrae con más fuerza. Podría pensar uno que eso es así, pero la respuesta es no, eso no es así. Y eso no es así por la misma razón que cuando uno trata de jalar un carro pequeño y un carro grande, pues el carro pequeño le cuesta mucho menos, ¿cierto? Uno lo mueve mucho más fácil, mientras que el carro grande, ese camión, nos cuesta mucho moverlo. ¿Eso qué significa? Volviendo a la imagen anterior, significa que, claro, la Tierra aquí ejerce poca fuerza, pero le cuesta muy poco mover esta masa. Entonces la mueve, mientras que la masa grande la atrae con gran fuerza, pero le cuesta mucho moverla porque es más masiva, tiene que mover más material. En definitiva, estas dos situaciones se compensan. Esto es poca fuerza, poca masa, esto es mucha fuerza, mucha masa, de tal manera que ambos caen exactamente al tiempo. Bueno, los tres. Entonces se compensa a mayor fuerza, mayor masa, de tal manera que el efecto neto sea un movimiento exactamente igual para esta masa de 5M, para la de 2M y para la de M. Por eso entonces, tanto la pluma como la bola de bolos caen exactamente igual, porque la bola de bolos tiene más fuerza de atracción de la Tierra, pero le cuesta a la Tierra más moverla, porque hay mucha más masa que mover. Mientras que la pluma le ejerce poca fuerza, pero con esa fuerza es suficiente para moverla, igual que la bola de bolos, dada su poca masa. Bien, esto es solamente como un panorama así muy superficial del tema. Uno puede seguir profundizando en el campo de la gravedad y seguir viendo los detalles. Pero bueno, esto era un viaje al pasado. ¿Sí? Estamos viendo, recuerden, la, el título de la conferencia, mitos y realidades en nuestra visión del universo. Entonces, en la actualidad, ¿qué sucede? ¿Qué mitos y qué realidades hay? Primero, vamos a ir a través de una serie de mitos y realidades. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo de ver mitos y realidades. Primero, ¿está hecho de plasma un televisor de plasma? ¿Cierto? Algunas de estas preguntas pueden parecer tontas, pero no lo son. De hecho, no hay preguntas tontas. Y bueno, uno conoce los televisores de plasma, le pregunta uno, pues a cualquier persona un televisor de plasma y sabe que es un dispositivo que es bastante delgado comparado con los televisores antiguos, que eran los de rayos catódicos, que eran gordos, así bien anchos. Pero bueno, ¿un televisor de plasma está hecho de plasma o no? Y para responder esa pregunta tenemos que saber qué es el plasma. El plasma es nada más y nada menos que un estado de la materia, el cuarto estado de la materia. Así definimos el plasma, pero ¿qué es un estado de la materia? Pues es una configuración
de la materia que está compuesta por átomos o moléculas, de tal manera que si comenzamos con una estructura muy organizada, estamos hablando de sólidos. Si empezamos a desordenar esa estructura, entonces vamos a tener líquidos, que a eso ya le llamamos un fluido, algo que se puede mover y que puede adoptar la forma de un recipiente. Y si seguimos rompiendo esa estructura, despelotando más los átomos, pues vamos a llegar a tener un gas. Ese gas pues ya es mucho más fluido y es mucho más volátil, ¿no? Se extiende por una habitación. Si yo estoy, no sé, encendiendo una vela, pues ese gas, esas cenizas, todo ese gas que sale, se extiende por toda la habitación y por eso es algo mucho más fluido. El plasma es el siguiente estado, es decir, para poder pasar de sólido a líquido y de líquido a gas, lo que yo tuve que hacer es calentar a esa sustancia. Imaginemos que es un pedazo de hielo. Caliento el hielo, lo transformo en agua, caliento el agua, lo transformo en gas, caliento ese gas y si lo caliento muchísimo, entonces conseguiré un nuevo estado de la materia en el cual los átomos ya no están como estaban aquí en estos tres estados, sino que se rompen los átomos. ¿Qué es un átomo? Bueno, un breve resumen, recuerden que los átomos tienen núcleos y tienen electrones girando alrededor. Pues en un plasma los electrones se rompieron, salieron desparramados del átomo y por eso entonces tenemos acá cargas positivas que son los núcleos y negativas los electrones. Es una sopa de electrones, muchas veces se llama así, o una sopa de iones. Iones son partículas o positivas, iones positivos o iones negativos. Bueno, es un estado de la materia que no es muy típico en la Tierra, pero sí encontramos casos de conformación de plasma. Por ejemplo, cuando caen rayos en una tormenta eléctrica, el rayo es un ente muy luminoso, pero el hecho de que sea luminoso es simplemente porque está reflejando justo ese calentamiento del aire que está aquí y ese aire atrapado ahí se calienta tanto, puede llegar a alcanzar 38.000 grados. Eso es muy caliente. Eso es 7 veces la temperatura de la superficie del Sol. 37.000 grados. Y cuando llega a esa temperatura se rompen los átomos y liberan energía. Y por eso es tan brillante. Entonces ahí estamos evidenciando plasma. Afortunadamente esto sucede en fracciones de segundo, porque si tuviéramos rayos que duraran mucho tiempo, pues las consecuencias podrían ser que toda la atmósfera alrededor se caliente y bueno, produciría fenómenos pues añadidos, ¿no? Eso en cuanto a la Tierra, pero si nos fuéramos a otras partes del universo, realmente el plasma es lo más común. El 99% de la materia en el universo, de la materia ordinaria, de la cual estamos hechos nosotros, los planetas, las estrellas, 99% de esa materia está en estado de plasma. Mientras que en la Tierra no. En la Tierra es un caso especial donde encontramos principalmente sólido, líquido y gas, pero plasma muy poco. Recientemente, pues sí hemos desarrollado tecnología para aprovechar ese plasma que podemos generar de manera artificial, como por ejemplo en estas lámparas halógenas que tenemos un gas atrapado dentro que se calienta y pasa a un estado de plasma en el cual emite energía y por eso se enciende la bombilla para iluminar. Ahora, volviendo al televisor, pues efectivamente el televisor sí está hecho de plasma. Si ustedes abren un televisor de plasma, encontrarán una especie de láminas, como un sándwich, y alguna de ellas tiene celdas, unas pequeñas celdas en donde hay gases, principalmente xenón y neón. Estos gases están en estado gaseoso, pero cuando usted enchufa el televisor, genera mini tormentas eléctricas en cada una de esas celdas y esos gases empiezan a emitir luz. Claro, cada celdita es como lo que llamaríamos un píxel, ¿no? En esta imagen hay pues, millones de esas celdas, pero son millones de tormentas eléctricas pequeñitas en cada píxel para generar ese destello que produce el plasma a esa temperatura. Muy bien. Bueno, ya arrancamos entonces con el primer mito o realidad. Vamos con el segundo. Este es bastante común escucharlo por ahí. El sol es una bola de fuego y puede explotar, ¿cierto? Una de estas noticias que muchas veces encontramos por redes sociales y que pues mucha gente como que se atemoriza un poco de que el sol pueda explotar y pueda acabar con todo.
Entonces, primero tenemos que hablar de qué está hecho el Sol. Y justamente lo vamos a enlazar con el numeral 1, porque el Sol está hecho de plasma. El Sol es una bola de elementos químicos en estado de plasma. Lo podemos ver a través de imágenes reales. Esto que estamos viendo aquí son imágenes tomadas con un telescopio solar que está en el espacio. Y todo eso nos está reflejando cómo el plasma solar es dinámico. Fíjense esas explosiones que salen por ahí. Todo eso es material del Sol en estado plasmático, muy caliente. Puede alcanzar millones de grados. La superficie está a 6.000 grados, pero otras partes del Sol pueden estar a millones de grados. Entonces estamos tratando de entender toda esa fenomenología del Sol y tratar de predecir cómo se va a comportar. Pero bueno, ¿qué es el Sol? Pues en esencia es una estrella y las estrellas se caracterizan porque en su interior generan energía de una manera muy eficiente, la producción de energía más eficiente que conocemos, la fusión nuclear. Entonces, ¿cómo se genera esa energía en el Sol? Pues no es por una combustión como la que encontramos cuando calentamos algo en una fogata. Esta es una combustión típica del carbono. Y mucha gente pensaba que el Sol funcionaba así, que el Sol era una bola enorme de carbón que estaba incandescente, hirviendo y que pues emitía fuego. Este fue el concepto que tuvimos del Sol durante miles de años. Tan solo hace muy poco, un poco más de un siglo, empezamos a entender que no, el Sol no es un pedazo de carbón, porque si el Sol fuera un pedazo de carbón gigante, no tendría la suficiente cantidad de carbón para que estuviera iluminando durante tanto tiempo. Se hubiera apagado ya hace mucho tiempo, pero el Sol sigue vivito y coleando, mandando mucha energía al espacio exterior. Entonces, el punto de inflexión fue curioso porque se debió a los geólogos. Resulta que los geólogos y paleontólogos descubrieron fósiles en la Tierra que tenían miles de millones de años. Miles de millones de años. Y la gente pensaba que el Sol tenía apenas 10.000 años. Entonces, claro, si el Sol es un pedazo de carbón, puede brillar 10.000 años, pero no miles de millones de años. Entonces había como una disyuntiva en cómo es posible que el Sol fuera tan joven y la Tierra tan vieja, porque encontramos fósiles de miles de millones de años en la Tierra, si la teoría de formación del sistema solar dice que el Sol, la Tierra y todos los planetas se formaron al tiempo. Entonces, si la Tierra tiene miles de millones de años, el Sol también tiene que tener miles de millones de años. Y ahí fue entonces cuando se empezó a pensar en realmente cómo produce energía el Sol. No puede ser un pedazo de carbón. Tiene que haber otra fuente de energía que haga que el Sol lleve miles de millones de años brillando. Y surge todo el interés por la física atómica. Es allá en ese microcosmos de los átomos donde están sucediendo cosas que producen gran cantidad de energía. Claro, aquí hay un señor pues muy popular, el físico tal vez más reconocido, que es Albert Einstein. Él está pensando en esos problemas relacionados con la materia, la energía. Acuérdense de su famosa ecuación E igual a mc cuadrado. Y él entra en conversaciones con astrofísicos. Aquí tenemos a uno de los más importantes astrofísicos del siglo XX, el señor Arthur Eddington, y ellos empiezan a hablar, etcétera. Eddington, pues, es un interesado en justamente el problema de las estrellas, cómo las estrellas producen energía. Y Einstein sale con esta maravillosa ecuación que nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué significa esta ecuación? Que un pedazo muy pequeño de materia, de masa, puede generar gran cantidad de energía porque está multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto es un número enorme. Velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo elevado al cuadrado. Eso nos da un número descomunal. Y si eso lo multiplicamos por una masa, por pequeña que sea, eso produce una energía descomunal. Y es justo lo que pasa en el Sol, porque cada segundo en el Sol, 700 millones de toneladas de hidrógeno se fusionan en el núcleo solar y producen 695 millones de toneladas de helio. Eso es una transformación de hidrógeno a helio. Pero había un déficit, una pérdida de 5 millones de toneladas de masa cada segundo. Y la gente no entendía
qué había pasado con esa masa. Se desapareció. O sea, nadie sabe dónde está. Y Einstein dice, no, no se desapareció, se transformó en energía. Y es justamente la energía que produce el Sol cada segundo. Es 5 millones de toneladas multiplicadas por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, un número ridículamente grande. Tanta energía produce el Sol en un segundo que alcanzaría para alimentar de energía toda la humanidad en toda su historia. Y bueno, esto que les estoy contando pues es mucho más complejo, fue todo un desarrollo de hace un siglo que venía de la mano con el entendimiento de la fusión nuclear. Entonces ahí están involucrados elementos químicos, reacciones, protones, y bueno, todo esto estaba enmarcado en algo que no es muy positivo en ese momento, que fue el desarrollo de la bomba atómica. Habían físicos trabajando en el desarrollo de la bomba atómica, pero su interés no era, ni mucho menos, crear un arma de destrucción masiva, sino entender el funcionamiento de las estrellas. Y estos físicos, pues, claro, estaban trabajando en un proyecto conjunto para entender el funcionamiento de las estrellas, pero da la casualidad que el funcionamiento de las estrellas es lo mismo que generar una fuente de energía muy, muy vasta, muy grande, como efectivamente luego fue la bomba atómica. Ahora bien, eso entonces nos puede decir que el Sol, al estar funcionando como una bomba atómica con fusión, pues pudiera explotar, pensarían muchos. Y para saber si va a explotar o no, tenemos que hablar de la evolución de las estrellas. Las estrellas no son iguales. Hay estrellas grandes, medianas, pequeñas. Nuestro Sol es una estrella relativamente pequeña, no es enana, pero es pequeña. Hay estrellas mucho más grandes que el Sol, 3 veces más grandes, 5 veces más grandes, 8 veces más grandes, 50 veces más grandes que el Sol. Pero bueno, nuestro Sol es importante porque es el que nos da la vida en nuestro sistema solar. Ahora bien, ¿en qué etapa evolutiva está el Sol? Pues más o menos en la mitad de su vida. El Sol ha vivido durante 5.000 millones de años, está más o menos, si fuera un ser humano, estaría como entre los 40 y 40 y pocos años. Eso quiere decir que le quedan otro poco de años, otros 5.000 millones de años para empezar a morir. ¿Y cómo muere el Sol? Afortunadamente el Sol no tiene tanta masa. Como les dije antes, es una estrella pequeña. Y eso hace que el Sol no vaya a explotar, sino todo lo contrario, va a colapsar. Colapsa, pero justo antes del colapso, pues sí hay como un último suspiro, pero finalmente eso no le da para seguir viviendo y termina sus días como una pequeña estrellita insignificante que se llama enana blanca, y esa estrella ya no es de hecho una estrella, porque ya no tiene fusión nuclear. Está muy caliente, eso sí, claro, está a miles de grados, pero poco a poco se va a ir enfriando y enfriando y enfriando. En definitiva, el Sol no explota y es porque su masa no es suficiente para que se genere lo que llamaríamos una supernova, una explosión de supernova. Eso solamente pasa con las estrellas muy masivas, de más de 5 o 8 masas solares. Buenas noticias porque entonces, pues sí, el Sol va a terminar sus días, pero por lo menos no va a arrasar con todo lo que hay alrededor, etcétera. Aunque para ese momento ya nuestro planeta seguramente estará deshabitado dentro de 5.000 millones de años. Y bueno, justo antes de morir, fíjense que aquí hay un paso intermedio, se llama nebulosa planetaria, y esto lo que nos dice es que el núcleo del Sol, la parte interna, queda como esa estrellita que está acá, enana blanca, y las capas externas como que se pierden en el espacio flotando y queda una bellísima estructura que se llama nebulosa planetaria. Lo de planetaria es anecdótico, no significa que haya planetas, simplemente históricamente pensaban que eran planetas porque si uno la ve de lejos parece como un planeta todo esto, pero no, es una estrella que ha muerto, el núcleo de la estrella está por aquí, mírenlo, esta estrellita es la enana blanca y las capas externas de la estrella van a quedar flotando hasta que poco a poco se van difuminando, se van perdiendo en el espacio. Hay imágenes fascinantes de enanas blancas, perdón, de nebulosas planetarias. De hecho, son las imágenes más espectaculares que uno ve en astronomía. Cuando ustedes vean imágenes del telescopio espacial, por ejemplo, estas todas son nebulosas planetarias. Y fíjense ustedes los colores, las formas, bueno, es fascinante.
Hay un catálogo completo de nebulosas planetarias y como les digo, desde mi punto de vista y para muchos, son los objetos más fascinantes del universo, por su forma vistosa, colorida, etcétera. Y ahí entonces entramos a otra pregunta y es, bueno, estas imágenes del espacio están trucadas, es decir, cuando vemos imágenes en colores y eso parece espectacular, ¿eso es así de verdad? ¿O los astrónomos nos están engañando y les están poniendo colores a esas imágenes para que se vean bonitas? Para eso entonces necesitamos entender que los objetos en el universo emiten luz, pero esa luz está enmarcada dentro de muchos tipos de luz. Una de ellas es la que llamamos la luz visible, es la que ven nuestros ojos, la que durante miles de años observamos los seres humanos y no podíamos observar otra cosa porque nuestros ojos pues están en capacidad para observar solamente la luz visible, solamente ese pedacito de luz que está por acá. Claro, ahí están incluidos todos los colores, ¿de acuerdo? Todos los colores que vemos en el arco iris, del rojo al violeta, pasando por el amarillo, verde, naranja, etcétera, azul, todo eso está en una franjita muy pequeña. Pero si nos salimos de esa franja de luz, encontramos otros tipos de luz que no ven nuestros ojos, pero existen. Por ejemplo, hacia el lado izquierdo está el infrarrojo, las microondas, las ondas de radio. Claro, microondas lo hemos escuchado porque tenemos el microondas para calentar la comida y es justamente el microondas el reflejo de que esa luz no la vemos, pero tiene un efecto, puede calentar la comida. Son ondas electromagnéticas, luz, con un tipo de información. Y si nos vamos para el otro lado, estas de acá de la izquierda son menos energéticas, mientras que las de la derecha son más energéticas que el visible. Y ahí tenemos ultravioleta, rayos X, rayos gamma. También conocemos acá muy frecuentemente los rayos X porque cuando nos vamos a hacer radiografías nos irradian con rayos X. Esos rayos X son energéticos, atraviesan nuestra carne y nos dan una visualización de los huesos, porque no atraviesan el hueso, atraviesan solamente la carne, los órganos, todo, pero el hueso no. Entonces, eso nos permite delinear muy bien nuestra estructura ósea. Pues bien, el universo emite todo esto, el Sol emite todo esto. Entonces, de alguna manera, vivimos en una época en la cual, por primera vez, estamos en capacidad para ver el universo en toda su amplitud, en toda su dimensión de radiación. De ahí para atrás, del siglo XIX, XX para atrás, durante miles y miles y miles de años, el ser humano solamente estudió el universo en luz visible. Por lo tanto, un estudio muy limitado, muy restringido. Así que nuestro ojo, pues probablemente sea el culpable de que no seamos capaces o no hayamos sido capaces de observar el universo en otros tipos de luz. Si tuviéramos las capacidades de un robot como Terminator, pues sus ojos, obviamente artificiales, ven el infrarrojo, por ejemplo. El infrarrojo permite ver de noche, porque cuando es de noche, uno dice que es de noche es por la luz visible, se fue la luz visible, pero hay otros tipos de luz que no se han ido. El infrarrojo sigue estando ahí, los objetos siguen emitiendo infrarrojo y eso da una idea de que están calienticos. El calor emite radiación infrarroja, o los cuerpos calientes mejor. Los gatos también. Los gatos ven en infrarrojo y por lo tanto, pues verían algo así, mientras que nosotros necesitamos ponernos unas gafas o un filtro especial para poder ver el infrarrojo. Hay cámaras de televisión que ven en infrarrojo, ¿no? De hecho, esas cámaras nocturnas, esos circuitos cerrados de televisión nocturno, pues tienen filtros infrarrojos porque a uno le interesa ver si el ladrón entró a robar por la noche. Entonces uno tiene que ver esa radiación infrarroja para verlo a oscuras. O los termómetros estos que están acá, que utilizamos hoy, a raíz de la pandemia, son muy conocidos, muy famosos, se inventaron en la astronomía. Esos termómetros nos permiten ver el infrarrojo, por ejemplo, de una tubería de agua por la cual circula agua caliente. Esa agua caliente emite radiación infrarroja y el termómetro la detecta y transforma esa información en temperatura. Me dice qué temperatura tiene el agua que pasa por esos tubos. Si nos vamos al otro lado, los rayos X, pues también tenemos imágenes espectaculares de radiación impactando contra objetos. Por ejemplo, un ser humano acá, sus huesos detienen la radiación, pero
la carne y los órganos no. En la cámara de fotos, pues la cámara también detiene la radiación principalmente porque está hecha de metales. Ahora llevémoslo al contexto astronómico. Las galaxias, como la que estamos viendo ahí, emiten luz visible, emiten en infrarrojo, emiten en ultravioleta. Y fíjense cómo se ve la galaxia en diferentes tipos de luz. Esta es la galaxia observada con el telescopio espacial Hubble, luz visible. Esta es la galaxia observada con un telescopio espacial que se llama Chandra, que está observando en rayos X. Y esta en Spitzer, que es otro telescopio que observa en infrarrojo. Entonces tenemos información diferente, luz visible, rayos X, infrarrojo, que al combinarla me da esta imagen de la galaxia con toda la información. Pero nuestros ojos no verían la galaxia así, porque nuestros ojos solamente ven el visible. Entonces lo que estamos viendo aquí es una composición de información que nosotros no podemos ver a simple vista, pero sí con elementos que hemos podido desarrollar porque somos inteligentes. Claro. Un animal, pues, podría ver la galaxia en rayos, aquí en rayos X, pero solamente si sus ojos ven rayos X, lo cual sí pasa. Hay pequeños camarones que ven en rayos X y en ultravioleta. Entonces ellos pueden ver la galaxia de esta manera. Nosotros tenemos que inventarnos un sistema. Pero bueno, afortunadamente en los últimos 100 años hemos desarrollado toda una cantidad de filtros para ver todos los tipos de luz posibles. Y podemos mapear el universo desde las ondas de radio, pasando por las microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Entonces, eso es hacer una tomografía en radiación del universo. Bueno, ahí está entonces la representación de filtros que nos sirven para ver ciertos tipos de radiación. Estos números que aparecen acá, 3000, 5000, 7000, 9000, eso significa el tamaño de las ondas. Las ondas más pequeñas, estas que están acá, que son muy pequeñitas, estas son las de menor longitud de onda, se llama, o sea, las más pequeñitas. Y las más largas son estas que están por acá. Para que se hagan una idea, estas largas pueden tener tamaños de kilómetros, kilómetros de un pico a otro pico. Mientras que estas que están acá pueden tener tamaños de nanómetros, o sea, 10.000 millonésimas de metro. Muy chiquiticas. Bueno, entonces eso para decirles que, claro, lo que estamos viendo nosotros es una combinación de información que hoy por hoy también se utiliza en otros ámbitos, como por ejemplo la exploración de la Tierra. Cuando combinamos información de un canal con otro canal, con otro canal, eso significa observar la Tierra. Infrarrojo es un canal, visible es otro canal, infrarrojo cercano. Este NIR significa en inglés Near Infrared, infrarrojo cercano. Es lo que está más cerca del visible, pero que es infrarrojo. Eso significa por acá, mírenlo. Este es el visible, esto por acá es el infrarrojo cercano. Entonces ahí observamos a la Tierra y eso nos daría una banda de observación. Muy bien, si combinamos la información de sus canales, pues obtenemos imágenes combinadas. Realmente son imágenes entonces en falso color. ¿Por qué falso color? Pues por una razón muy sencilla. El infrarrojo no lo podemos ver porque no está asociado a ningún color. Entonces, ¿cómo hacemos para verlo? Pues tenemos que ponerle un color, necesariamente tenemos que ponerle un color, y ese color pues es el rojo porque es el más cercano, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, nos quedan 20 minuticos, entonces vamos a seguir avanzando, pero antes déjenme mostrarles las imágenes del sol en diferentes colores, pero cada color significa un tipo diferente de luz. Entonces no es que el sol aquí sea naranja, no. Esto es un tipo de luz que el ojo no ve, no puede asociarle un color. Entonces artificialmente le ponemos un color para poder verlo, para poder identificarlo. Y alguien diría, bueno, pero ¿y por qué hacen esto? Pues porque si no lo hacemos, entonces no podemos representar esa radiación de ninguna manera. Tenemos que ponerle un color para que nuestros ojos vean ese color y sea información que nuestro cerebro interpreta. Lo mismo acá, el color verde, el color aguamarina, azul, morado, todos esos colores los hemos puesto a longitudes de onda, a tipos de luz que no son visibles, que no son visibles. Entonces yo siempre digo que el problema no es que los astrónomos estén engañando al público, poniéndole colores a las cosas, haciendo fakes. No, el problema es que nuestros ojos son muy malitos para ver la radiación.
Entonces los astrónomos lo que hacen es utilizar la única herramienta posible y es poner colores para que nuestro cerebro pueda interpretar que esa información es de cosas diferentes. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a seguir con mm, otra que me llama mucho la atención y es esta. La Tierra está más cerca del Sol en verano. Claro, nosotros en Colombia vivimos cerca al trópico, no tenemos estaciones muy marcadas, no hay primavera, otoño, invierno, verano, pero sabemos que los países nórdicos, Europa, bueno, Estados Unidos y al sur Chile, Argentina, Australia, tienen estaciones y esto podría pensarlo más de uno, que la Tierra está más caliente en verano porque está más cerca al Sol. ¿De acuerdo? Y para eso entonces tenemos que recordar que la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica. El Sol no está en el centro, sino por acá a un ladito, en uno de los focos. En esa trayectoria de la Tierra, fíjense que hay momentos en los cuales la Tierra está más lejos del Sol, se llama el afelio, y más cerca del Sol, que se llama el perihelio. La diferencia no es tanta como está aquí en esta gráfica, esto está re exagerado. Es casi un círculo, pero sí hay una diferencia entre afelio y perihelio, y es importante. Entonces, el mito vendría a decir que cuando la Tierra está acá en el perihelio, está más cerca al Sol y por lo tanto es más caliente, y eso lo llamamos verano. Verano. Pues bien, la respuesta es que depende. ¿Depende de qué? Cuando ustedes hablan del verano, no se puede hablar del verano en todo el planeta Tierra. Uno habla del verano en el norte o verano en el sur. Y resulta que son opuestos. Cuando el norte de la Tierra, el hemisferio norte, tiene la estación de verano, el sur tiene invierno y viceversa. Entonces, el Sol cuando está aquí cerca perdón, la Tierra cuando está cerca al Sol, esto coincide con el invierno en el hemisferio norte, verano en el sur. Fíjense cuál es el norte y cuál es el sur. Déjenme hacer un zoom acá para mostrarles que este es el eje de rotación de la Tierra, está inclinado. Entonces lo que nosotros llamamos norte, lo puedo aquí pintar, un segundito. Entonces la Tierra tiene el ecuador, ¿cierto? Todo lo que está de aquí para arriba es el hemisferio norte y todo lo que está de aquí para abajo es el hemisferio sur. Entonces fíjense que el Sol aquí, ¿a qué le está pegando más de frente? ¿Al norte o al sur? Pues al sur, ¿cierto? Miren, al sur como que le pega más de frente. Eso quiere decir que el sur está más iluminado, mientras que el norte está menos iluminado. Por eso es que se llama verano en el sur, porque aquí el sol está dándole de frente a la parte sur del planeta. Invierno en el norte, porque el sol le pega como de refilón, de ladito. Bueno, es decir que las estaciones dependen es del ángulo con el cual el sol está impactando el planeta. Si nos vamos al otro lado, al afelio, miren cómo la situación cambia. Ahora aquí tenemos lo contrario. El eje está así, el eje de inclinación de la Tierra. Esta es la línea ecuatorial de la Tierra. Todo esto sería el hemisferio norte y todo esto es el sur. El Sol está impactando por aquí desde la izquierda. ¿A qué le está dando más de frente al Sol? Pues al norte, fíjense. Al hemisferio norte le da más de frente, mientras que al sur le da como de ladito. Eso quiere decir que aquí tendremos verano en el hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur. En definitiva, entonces, la pregunta o el mito ese de el Sol está más cerca a la Tierra en verano se cumple, pero para el sur, para el norte no. Entonces uno puede decir que eso no tiene ningún sentido y no tiene relación realmente. No tiene relación el que el Sol esté más cerca o más lejos de la Tierra para que sea más o menos caliente. La relación está es en la forma como el Sol impacta al planeta. Si lo impacta de frente, arriba o abajo. ¿Y qué pasa en estas dos posiciones? Bueno, aquí el Sol está dándole exactamente igual al norte que al sur. Es decir, bueno, obviamente el dibujo aquí es un poco raro porque está en dos dimensiones, pero el ecuador de la Tierra sería algo tal que así, y el Sol está dándole tanto al norte como al sur. Exactamente igual, en la misma cantidad. Y si nos vamos para el otro lado, exactamente igual. Aquí no lo puedo pintar porque está dándonos la cara hacia el otro lado, ¿no? La cara que recibe la luz del sol está hacia el otro lado. Bueno,
Bien, ahora bien, es interesante mostrar que, bueno, esto obviamente hay un montón de gráficas que uno puede buscar por internet y profundizar en la forma como el Sol impacta el planeta. Tal vez este video sea interesante porque aquí estamos viendo el eje de inclinación de la Tierra inclinado 23 grados, el Sol dándole de frente al norte y al sur de refilón, por lo tanto invierno en el sur. Vamos a dejarlo rodar un poquito el video para que vean el otro extremo. Entonces aquí ahora el sur está muy calentico, invierno en el, perdón, verano en el sur, invierno, verano en el sur, sí, invierno en el norte. Bueno, muy bien, eso entonces nos está diciendo que si estamos en una zona cerca al ecuador de la Tierra, pues más o menos vamos a recibir una cantidad de luz solar casi que igual a lo largo de todo el año. Lo que está en el ecuador de la Tierra no tiene tantas variaciones, el sol casi que le da siempre igual. Por eso a esa zona le llamamos el trópico. Si ustedes miran la cantidad de radiación que llega en el trópico, pues es muy alta, sobre todo radiación ultravioleta. Por eso es que es tan peligroso tomar el sol en una zona ecuatorial, como en Colombia, porque la cantidad de radiación que nos llega durante todo el año es muy alta, mientras que en otras partes no. Fíjense que arriba, pues usted tiene zonas en donde la radiación es moderada y otras por allá cerca a los polos, donde la radiación es baja. O sea, ahí no hay ningún problema. Tenemos que cuidarnos, echarnos protector solar, porque la radiación aquí durante todo el año es muy intensa. Bueno, me quedan pocos minutos y voy a seleccionar dos muy rápidos, muy rápidos. Uno, ¿hay sonido en el espacio? Esa es una pregunta que mucha gente se ha hecho y tiene su razón de ser. Porque claro, cuando ustedes ven películas, aquí no tengo, permítanme. Listo, aquí está. Entonces ahí estamos viendo esta película muy famosa que es Star Wars, ¿verdad? Vamos a verlo otra vez. Estamos escuchando ahí el sonido de una nave que está pasando. Y claro, hay una película que también recomiendo mucho que se llama Contacto. En esa película nos muestran cómo las ondas de sonido, las ondas que se generaron por allá en los años 40 cuando se hizo la primera transmisión por televisión, esas ondas viajan y viajan en el espacio. ¿Eso es cierto o no? Pues la respuesta es que no es del todo cierto. No son ondas de sonido lo que se propaga por el espacio, porque para que existan ondas de sonido tiene que haber un medio de propagación como el aire. ¿Qué es el sonido? Es la manera como los seres humanos llamamos a unas ondas de compresión y expansión de aire, de moléculas de aire. Entonces, cuando hay un parlante, el parlante es una lámina que está vibrando. Al vibrar esa lámina, empuja el aire y lo comprime. Y esa compresión se va transmitiendo por el espacio hasta que llega a nuestros oídos. Y nuestros oídos pues también tienen ahí un sistema que recibe esos golpes del aire y lo traduce en sonido. Entonces necesitamos un medio. Si estamos dentro del agua, ese medio pues sería el agua. De hecho, el sonido se propaga más rápido en el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene más átomos, están más cerquitos unos de otros y por lo tanto la transferencia de esa onda va a ser mucho más eficiente. Pero si nos vamos al espacio, pues en el espacio no hay aire, por lo tanto no hay un sonido como tal, como entendemos el sonido, que se propague porque no hay medio de propagación. Bueno, déjenme mostrarles este video que es bastante ilustrativo, porque cuando tocamos una guitarra, ¿qué es lo que llamamos el sonido de la guitarra? Esta es una experiencia que pueden hacer con sus teléfonos celulares, no tiene nada del otro mundo. Este chico está metiendo su teléfono dentro de la guitarra para mirar las cuerdas cuando empiece a tocar. Y esto no está en cámara lenta, esto está en tiempo real. Entonces uno empieza a tocar, las cuerdas empiezan a deformarse. Cada cuerda se deforma de manera diferente, con diferente masa
Ahora, si nos vamos a poner el oído, por ejemplo, en las vías del tren, ¿cierto? Esta sería una forma eficiente de saber si viene el tren o no, porque el metal es un medio mucho más denso que el aire. Eso quiere decir que en el metal estas pepitas de aire están mucho más cerca unas de otras. Y cuando pase el tren va a hacer que esos átomos vibren, se compriman y esa compresión se va a transmitir mucho más rápido. Es decir, que la velocidad del sonido en el hierro es mucho más alta que en el agua y mucho más alta que en el aire. Entonces sería muy eficiente poner ahí el oído. Ahora, estamos hablando aquí de deformación. Entonces, las cuerdas de la guitarra se deforman y al deformarse comprimen al aire, ¿verdad? Emiten sonidos. Bueno, muy bien. Eso significa que si yo deformo, por ejemplo, una pelota, pues la pelota podría producir un sonido. Y eso es lo que sucede cuando ustedes lanzan una pelota como esta de golf contra una pared muy fuerte. Ustedes escuchan un sonido, ¿no? ¡Pum! Como si fuera una explosión. Claro, lo que está pasando es que la pelota se deforma tanto que deforma al aire que hay alrededor. Y esa deformación del aire es lo que llamamos sonido. Es una onda que se propaga. Entonces, en el espacio no hay sonido, ¿cierto? Ese es el eslogan de una película de 1977 que se llama Alien, el octavo pasajero, que decía el eslogan: en el espacio nadie escucha tus gritos. Porque claro, en el espacio vacío no hay manera de comunicarse. Aquí tenemos el cartel de la película. En el espacio nadie puede oír tus gritos. Pero con la luz no pasa eso, porque la luz no necesita un medio para propagarse. Eso quiere decir que si ustedes meten un despertador y lo meten en una cámara ahí, esta burbujita de vidrio, si extraen el aire, pues no van a escuchar la alarma. Pero sí van a poder ver a la luz. Claro, la luz no necesita un medio de propagación. Y por eso es que en astronomía lo que observamos es principalmente la luz que viaja por el espacio vacío sin ser perturbada, llega a nuestros telescopios o a nuestros radiotelescopios. A propósito, un radiotelescopio, la única diferencia que tiene con un telescopio es que el radiotelescopio está diseñado para observar longitudes de onda muy largas, estas de por acá, las más largas. Entonces uno no necesita un espejo súper pulido, bien bonito, no, simplemente una forma cóncava que me recoja esa radiación, pero no necesita estar supremamente pulido, mientras que este sí. Lo que observo por acá sí necesita un espejo muy pulido para que pueda captar esa radiación. Bueno, muy bien. Creo que con eso entonces estamos llegando al final, solamente para decirles que una de las grandes preguntas que todavía está abierta es si hay vida en otra parte del universo. Y probablemente ustedes sean la generación que va a responder esa pregunta. De aquí a 20, 30 años, sabremos si hay vida en otra parte del universo. Sospechamos que sí, que la vida es algo muy común en el universo, pero que simplemente no la hemos detectado por que está muy lejos y esas señales de vida pues tardan mucho en llegar a la Tierra. Esperamos entonces que esa sea la gran noticia de esta generación, porque esa pregunta, o esa respuesta mejor, a la pregunta de si estamos solos en el universo, cambiaría muchas cosas, cambiaría nuestra visión de la biología, incluso hasta de la religión, ¿no? Y de la espiritualidad y de la ética y de todo. Es decir, probablemente sea la pregunta que más tenemos ganas de responder en la historia de la humanidad y ojalá que en esta generación y pues ustedes y yo podamos saberlo. Muchas gracias por su atención, un gusto y bueno, espero que esta conferencia les haya abierto un poco muchas más preguntas, ¿no? Les planteé unas preguntas, pero la intención es que a partir de ahí haya muchas más preguntas y seguir indagando y seguir buscando información, que afortunadamente hoy por hoy es muy sencillo porque tenemos a mano internet donde uno puede buscar lo que quiera. Muchísimas gracias y bueno, le doy la palabra a Diego ya para cerrar. Profesor Santiago, muchas gracias por su espacio, por transmitirnos estos conocimientos. Muy interesante, la verdad. No sé, si hay alguna pregunta, hay un espacio de 2 minutos para preguntas, tal vez. Lo pueden hacer por el chat o abriendo su micrófono. Asimismo, pues aprovechar y pedirle a a aquellos asistentes que no han completado el formulario de asistencia, que lo hagan, asimismo el de habilidades adquiridas. Entonces, quedan abiertos los micrófonos
cualquier comentario o pregunta que haya. Qué buena, ¿me escuchan? ¿Sí? Yo tengo una pregunta al profe. Bueno, se dice que la luz es como el medio más rápido en el espacio, ¿no? Pero yo había escuchado que había otra partícula que viaja más rápido en el espacio que se denomina taquión. Entonces no sé si el profe nos podría explicar un poco más sobre de lo que sepa de ella. Sí, la velocidad de la luz es un límite impuesto por la teoría general de la relatividad. O sea, no hay un objeto físico como tal que pueda viajar más rápido que la luz, pero hay otras condiciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, una de ellas es que cuando las partículas se mueven, la relatividad también me dice que el tiempo para la partícula transcurre diferente que para alguien que la ve desde fuera. Eso quiere decir que para mí la partícula vive un tiempo, viaja a una velocidad, pero si yo estuviera dentro de la partícula viajando, me diría otras cosas. Entonces, en esas situaciones sí podríamos tener velocidades que fueran diferentes a la velocidad de la luz, superiores, pero es porque hay una corrección del tiempo y el espacio. No es tan sencillo de explicar, o sea, esto es un curso completo de relatividad, pero una cosa es que en un marco de referencia afuera, es decir, como observadores, veamos que algo se desplaza más rápido que la luz. Y otra cosa es que si estamos dentro de esa partícula, obviamente eso es un experimento mental, ¿no? No podemos meternos y viajar dentro de esa partícula. Pero bueno, la física está hecha de experimentos mentales porque la teoría de Einstein se basa en que él se imagina a los 16 años montarse en un rayo de luz y mirar cómo observa el mundo alrededor montado en ese rayo de luz, viajando a la velocidad de la luz. Entonces, claro, y todavía hay partículas que ni siquiera hemos descubierto, que están por descubrirse y que seguramente tendrán propiedades muy raras. Otra cosa es que cuando el universo se expande, podría uno pensar en que la expansión es más rápida que la velocidad de la luz, pero es que la expansión del universo no es que algo se esté moviendo a la velocidad de la luz, sino es el espacio que se está creando a una velocidad que podría ser superior a la velocidad de la luz. Entonces, el límite de la velocidad de la luz, para cerrar, es un límite para objetos que se muevan y que yo mida su velocidad y que no pueden ir más rápido que la luz. Ah, ok, profe, muchas gracias. No sé si puedo hacer otra pregunta o ya no tienes tiempo. Tengo Yo, como un minutico, una muy rápida. Bueno, ok, lo que pasa Igual me es pueden creo que, escribir, profe, me pueden creo escribir que también. Julián Esteban también alzó la mano. Listo, Eh, listo. Entonces vamos con y Julián lo que y usted dice, profe, yo si quieren, aquí les yo dejo. dejo en el chat el correo del proyecto y cualquier duda la Listo, pueden hacer o ahí colocó el profesor su mi correo, correo. la pueden hacer y por supuesto se les responderá sin ningún problema. Ah, Entonces, ok, listo. usted Gracias. dirá, profe. Bueno, profe, hola, profe, es que pues yo tengo la verdad muchas preguntas, pero pues voy a seleccionar la que más, de pronto más, digamos, más importante por hacer, que es cómo, digamos, se podría buscar, digamos, señales de vida en el universo, pues entendiendo, o sea, entendiendo que pues solo conocemos las formas de vida que están presentes en la Tierra, o sea, precisamente porque, pues digamos, voy a decir algo por poner un ejemplo, pero digamos, podrían haber, o sea, digamos, ya podría ser algún tema de ciencia ficción, o así, digamos, podrían haber seres que, digamos, respiren gases que para nosotros podrían ser tóxicos o algo así, o sea, pero pues, o sea, podría clasificarse como vida, o que, o de cierta manera, cómo es que se busca, o cómo se puede buscar eso. O sea, ¿cómo se podría buscar esa forma, esas formas de vida? Sí, la pregunta es muy interesante porque el concepto de vida todavía nos hace pensar muchas cosas. No hay como una definición de vida que esté tan establecida, va cambiando con el tiempo. Tanto así que los virus, por ejemplo, pues no son entes vivos, ¿no? Por la definición que tenemos de vida, sí, pues la reproducción, por ejemplo, que era una cosa importante para definir la vida, ya no lo es tanto, porque los virus pues se replican, pero no son como tal seres vivos, replican información. Entonces el concepto de vida que tenemos va evolucionando con el tiempo y en el caso de la astrobiología, pues es una de sus ramas de investigación, de sus intereses. Saber si las formas de vida que podemos encontrar en otras partes del universo tienen características comunes con nosotros, están basadas, por ejemplo, en el carbono, necesitan ambientes acuosos para desarrollarse. Ya la respuesta rápida que tenemos es que no, ya hemos encontrado vida en la Tierra extremófila que no necesita agua, que no depende del carbono, que no necesita oxígeno, que puede vivir en ambientes a temperaturas de miles de grados,
que puede vivir en ambientes de sulfuro, y eso nos abre una gran cantidad de posibilidades para decir, oiga, puede que nosotros estemos buscando seres similares a nosotros o a la vida que conocemos en la Tierra, pero que sean muy diferentes, muy, muy diferentes. Claro, lo más fácil es empezar por lo que conocemos, lo más fácil es empezar buscando planetas que tengan agua líquida y a partir de ahí pues un proceso biológico similar al que nos llevó a nosotros a vivir aquí sobre la Tierra. Pregunta compleja y bueno, abierta completamente al debate. Muchas gracias. Bueno, ahí les dejo entonces Profesor, listo, ahí les dejo profesor, mi mail. perfecto. Ahí está mi Muchas mail. Listo. gracias Bueno, por su espacio, por su conferencia y también a los asistentes. En el chat están los correos electrónicos para cualquier duda adicional. Les agradecemos mucho y creo que con esto damos por terminada la presentación. Profesor, gracias muchas a gracias. todos. Feliz tarde.